La conquista de México no solo fue un proceso militar y político, sino también un profundo cambio espiritual. Para los pueblos indígenas, la religión no era solo un conjunto de creencias, sino la base de su vida, su gobierno y su cultura. Cuando los españoles llegaron en 1519, trajeron consigo una visión del mundo totalmente diferente, basada en el cristianismo y la autoridad de la Iglesia Católica. Este choque de creencias no se resolvió solo con la destrucción de templos y la imposición de una nueva fe. Fue un proceso largo, lleno de resistencia, adaptación y transformación, que daría origen a un sincretismo religioso único en el mundo. ¿Qué era la conquista espiritual? La conquista espiritual fue un proceso mediante el cual los españoles intentaron convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Para la monarquía española no bastaba con someter militarmente a los nativos, era necesario salvar sus almas y eliminar cualquier rastro de sus antiguas creencias. La evangelización se convirtió en un pilar de colonización. En 1524 llegaron los primeros misioneros franciscanos, conocidos como los 12 Apóstoles de México. Con ellos comenzaron a llegar otras órdenes, como los dominicos, agustinos y jesuitas, cada una con su propio enfoque para convertir a los indígenas. Métodos de evangelización. Los misioneros usaron diferentes estrategias para evangelizar a los indígenas. Algunas de las principales fueron destrucción de templos y símbolos religiosos. Muchos templos prehispánicos fueron destruidos o transformados en iglesias cristianas. Esto no solo simbolizaba la derrota de los dioses indígenas, sino que también obligaba a los pobladores a acudir a los nuevos centros de culto. Construcción de escuelas y hospitales. Los frailes establecieron colegios para educar a los hijos de los nobles indígenas en la doctrina cristiana, enseñándoles latín, español y las escrituras. También fundaron hospitales donde la conversión al cristianismo era vista como parte del proceso de curación. Traducción de la Biblia y catecismo en lenguas indígenas. Para facilitar la conversión, los frailes aprendieron náhuatl, purépecha, maya y otras lenguas indígenas. Escribieron catecismos y doctrinas en estos idiomas, con ejemplos para que los indígenas pudieran entender. Uso de teatro evangelizador. Los misioneros usaban representaciones teatrales para contar historias de la Biblia de una manera atractiva para los indígenas. Así adaptaron relatos cristianos a sus formas de expresión cultural. Bautizos masivos y cambio de nombre. Miles de indígenas fueron bautizados en ceremonias colectivas, recibiendo nombres cristianos y renunciando, al menos en teoría, a sus antiguas creencias. Sin embargo, la evangelización no fue un proceso simple. Muchos indígenas aceptaron el cristianismo de manera superficial, mientras que seguían practicando sus antiguas creencias en secreto. Otros reinterpretaron la nueva religión a su manera, dando origen al sincretismo religioso. Por ejemplo, el dios Quetzalcóatl fue asociado con Jesucristo debido a su carácter divino y su promesa de regresar. En 1531, en medio de este proceso de evangelización y resistencia, ocurrió un hecho que cambiaría para siempre la historia religiosa de México: la aparición de la Virgen de Guadalupe. Según la tradición, un indígena llamado Juan Diego tuvo una visión de la Virgen María en el cerro del Tepeyac. Ella le habló en náhuatl y le pidió que construyeran un templo en su honor. Como prueba de su aparición, dejó su imagen impresa en el ayate de Juan Diego. A diferencia de las imágenes cristianas traídas de Europa, la Virgen de Guadalupe tenía rasgos mestizos y vestía con símbolos que los indígenas podían reconocer. Esto facilitó que muchos nativos se sintieran identificados con ella y aceptaran el cristianismo de una manera menos forzada. A partir de este momento, el culto a la Virgen de Guadalupe creció rápidamente. Se construyó una ermita en el Tepeyac y miles de indígenas comenzaron a peregrinar hasta ahí, marcando un punto clave en la evangelización de la Nueva España.
Con el tiempo, la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo más allá de lo religioso. Durante la independencia de México, Miguel Hidalgo usó su imagen como estandarte de lucha. En la actualidad es un símbolo de identidad y unidad para millones de mexicanos. Cada 12 de diciembre, millones de fieles peregrinan a la Basílica de Guadalupe, demostrando que su culto sigue vivo después de casi 500 años. En conclusión, la conquista espiritual de México no fue un proceso lineal ni total. Aunque el cristianismo se impuso, las antiguas creencias indígenas no desaparecieron, sino que se transformaron y adaptaron. Hoy en día, muchas tradiciones católicas en México conservan elementos de la cosmovisión prehispánica. La Virgen de Guadalupe sigue siendo un ejemplo de cómo la fe, la historia y la cultura se entrelazaron para crear una identidad única. En cierto sentido, la conquista espiritual nunca terminó, simplemente evolucionó, dando lugar a una rica diversidad religiosa que existe en México hoy en día.